Muy buen día, mis hermanos, Dios los bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Hoy día, ¿verdad? 31 de enero. Pues le damos gracias a Dios por permitirnos llegar a la terminación de este año, de este mes, perdón, de este primer mes del año. Y pues el Señor sea con cada uno de ustedes. Un saludo, ¿verdad? Para todos mis hermanos que tienen a bien escucharnos a través de este canal. Dios bendiga a todos mis hermanos. Donde quiera que esté, el Señor sea con usted. Amén. Sea que usted esté en Oaxaca, sea que esté en Morelos, o aquí en San Mateo, o en cualquier otra ciudad, el Señor sea con usted. Hoy vamos a ver en esta escuela dominical un tema muy importante acerca de vivir en la carne. Sus deseos los condenan a la muerte. Y ante eso, pues antes de dar inicio a la palabra, vamos a hacer una oración para que el Señor sea con nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, en este día te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de todo tu pueblo, toda tu iglesia, Señor. Y Señor del cielo, en este momento nos disponemos a escuchar esta enseñanza de escuela dominical. Permite que esta enseñanza pueda abrir nuestras mentes y de esta forma poder ser llenos del conocimiento de tu palabra. Estamos en tus manos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, bendice a todos mis hermanos que en este momento también padecen necesidad. Te ruego por la vida de cada uno de tus hijos, de tu iglesia. Oh Señor, que tú intervengas. Hay muchas necesidades en los hermanos, incluyendo en la familia. Señor, te ruego que tú intervengas grandemente en la vida de nuestros familiares, que tú los sanes, que tú los restaures, que tú hagas conforme a tu voluntad. Oh Señor, culmina tu obra en cada uno de ellos, así como en todo tu pueblo, en toda la gente que en estos momentos necesita de ti. Derrama de tu gracia. Señor, estamos en tus manos, guía nuestras vidas, dirígenos con tu Espíritu Santo, y de esta forma alabamos y bendecimos tu bendito santo nombre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Yo les invito para que, gloria a Dios, abramos la palabra de Dios allá en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Y si ya lo tienen, ¿verdad? Vamos a dar lectura. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios, leo para ustedes, dice de la siguiente manera. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la carne es muerte, nuevamente dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo, ¿verdad? Bueno, hemos estado viendo acerca de la vida de la iglesia antigua, ¿verdad? A través del ministerio del apóstol San Pablo. Y algunos de los aspectos que notamos y que Pablo, a través de su enseñanza, nos deja muy claro acerca justamente de lo que implica vivir en la ley. El señoreo de la ley que vino, ¿verdad?, a efectuarse desde que Dios mandó esas indicaciones hacia la iglesia, hacia su pueblo Israel, pero que a través del tiempo nos damos cuenta que en sí la ley como tal, los judíos no pudieron cumplir esta. Y sin embargo, en la vida de nuestro Dios Jesucristo, Él vino a cumplir, a dar cumplimiento total a esta ley. Y hoy en día, ¿verdad?, vemos que aun cuando la iglesia primitiva, ¿verdad?, cuando fueron iluminados, hubo, ¿verdad?, judíos, que trataron todavía de querer empeñarse en que tanto los nuevos cristianos judíos, como los cristianos que no eran judíos, trataran de vivir bajo la ley. Y esto, ¿verdad?, Pablo en todo momento pudo salir avante para decir que esto era incorrecto, porque Cristo Jesús había venido a vencer justamente esto, y ahora vivíamos
no bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo Jesús. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver que el estar sujetos a la ley sin cumplirla es vivir en pecado y en condenación. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Nuestro texto que acabamos de leer dice porque dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces tenemos que ocupar nuestra vida, tenemos que exponer nuestro tiempo, nuestro servicio para buscar a Dios, no para vivir con respecto a lo que es la carne que se empeña en vivir en pecado. Y vamos a ver que bajo estas circunstancias, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y para ello, el título que dice, viviendo en la carne, sus deseos los condena. Y vamos a ir a ver lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Romanos también, pero ahora en su capítulo número 7, versículo 5, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El pueblo judío, hermano, le tocó vivir en tiempo de la ley. A través de la Biblia conocemos la aplicación de esa ley en el pueblo. Y de tal forma que el pueblo no cumplía justamente lo que Dios les había mandado. Y en los tiempos de Jesús, esa pésima interpretación de la misma por parte de los sacerdotes, aquellos conocedores de la ley, y por lo cual el no considerarla, el no interpretarla como Dios quería que la interpretaran, pues fue que no reconocieron a Jesús, ¿verdad?, como aquel Salvador del mundo, a quien en donde la ley y los profetas fue cumplida, y donde la ley y los profetas hablaron acerca de Jesús de Nazaret, y que era necesario que todas esas cosas se cumpliesen. Todas aquellas cosas están escritas en la ley de Moisés y en los salmos, ¿verdad?, para que de esta manera pudieran entender que Jesús venía a abrogar la ley, a cumplir la ley, a abrogarla para que la gente en sí, el hombre en sí mismo, tuviese entrada directa con Dios. No lo lograron así de esta manera, sino que vivieron bajo sus deseos pecaminosos, bajo los deseos de la carne. Se empeñó el pueblo de Israel vivir de esta forma. Y por esa razón hoy vamos a considerar que viviendo en la carne, viviendo en esa forma a través como lo vivía el pueblo de Israel, solo nos lleva a tener una condenación eterna. ¿Sí, hermanos? Dice lo que acabamos de leer: porque mientras estábamos en la carne, mientras vivíamos en la carne, dice la palabra de Dios, ahí en la primera parte de Romanos 7:5, entendemos esto como un conjunto de deseos y gustos especiales que toda persona puede tener, de manera desordenada, que operan en la vida del ser humano y que ejercen una poderosa fuerza sobre la conducta del hombre. A veces, ¿verdad?, no, el hombre, el ser humano no comprende que el vivir fuera de Cristo Jesús, lo único que sucede es que sus pasiones carnales, que en sí mismo la carne, lleva al hombre a la muerte. El resultado de esta parte, ¿verdad?, es la muerte. Pero desafortunadamente también, hermanos, déjenme decirle que también, aún en el conocimiento de Dios, aún ya conociendo que Jesús es el Salvador del mundo, muchos, ¿verdad?, han ido en desobediencia. Tanto que han ido en desobediencia que han dado prioridad a los deseos de su carne.
pensando que de esta manera, ¿verdad?, pueden lograr una mejor vida, deseando que de esta forma, ¿verdad?, están constituidos para no sufrir, constituidos para vivir en una vida de armonía. No importando que en medio de todas estas cosas tengan que dar cumplimiento a sus deseos carnales. Sí, en muchas ocasiones eso sucede. Es tanto el engaño del Satanás en la vida del cristiano que trata de inducirlos a buscar una vida mejor, a tratar de decirles que la forma en cómo están viviendo, como están viviendo, o dentro del núcleo donde están viviendo, si no es el correcto, tiene que ir en busca de algo que le pueda dar la paz, de alguien que le pueda dar la paz, no importando que esto implique llevarlo justamente a la condenación, cayendo en pecado, en maldad, iniquidad. Y el resultado de todo esto es una caída totalmente. Una caída por el cual, ¿verdad?, está conjugado que su vida cae en el tiempo pasado que tenía antes de conocer de Cristo Jesús. Que su vida era así antes de aceptar a Cristo Jesús en su corazón y de gozar de una nueva vida. Pero le voy a reiterar, aun cuando ya estaban de esta forma, su concupiscencia de la carne los llevan a vivir y a caer de la gracia de Dios, siendo engañados por Satanás. Y desafortunadamente a veces hasta se justifican. Se justifican, ¿verdad?, tocante a que deben de tener una vida en armonía. Justifican el pecado en la que están viviendo y Dios lo reprueba. Vamos a ver lo que nos dice, ¿verdad?, Romanos 6:22. Vamos a ver lo que dice Romanos 6:22. Dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí, hoy que ya somos santificados, que hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, pues nuestra encomienda está en dar fruto de santificación, dar buen fruto de que somos verdaderos hijos de Dios y que llevamos la vida eterna. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 5:17, colega de Dios. 2 Corintios 5:17. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, hermanos. Y eso es lo que el enemigo, ¿verdad?, ha engañado a muchos hijos de Dios, a muchos cristianos, a hermanos conocedores del Evangelio, a hermanos y hermanas que han sido, ¿verdad?, usadas en las manos de Dios. Ahora defienden su concupiscencia, su pecado, su iniquidad. Dice, es muy clara la palabra de Dios, que justamente, ¿verdad?, hemos sido llamados a santificación. Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido llamados a vivir una vida en integridad, en limpieza, para dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, para dar testimonio de lo grande y maravilloso que es el Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué regresar entonces a aquello que fue antes de conocer de Dios? Justamente por esa elección, viviendo en la carne, sus deseos los condenan. ¿Sí? Porque ahora viven en la carne.
y se justifican, y sus deseos carnales, el querer vivir como cree que puede ser lo mejor, lo están condenando a la muerte eterna. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo ahí en su versículo 7, versículo 5, la palabra de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Los afectos, dice, los afectos pecaminosos que eran por la ley obran en nuestros miembros. Aquello que eran pecado o están obrando en nuestra vida. Los afectos, los resultados de aquellas cosas, de esos deseos de la carne, en los cuales ya nos habíamos alejado. Ahora, esos deseos que el hombre ha alejado de Dios, aparecen nuevamente en la vida del hombre y otra vez se inclina hacia sus deleites. Se inclina a aquello que ya había abandonado. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas con la ayuda de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Hagamos un análisis cada uno. En cada uno de esos aspectos que nos acaba de decir, de todos esos elementos que son justamente los deseos de la carne, ¿en cuál de estos es usted esclavo todavía? ¿En cuántos de estos usted está viviendo ahora en este momento? Lo digo porque la palabra de Dios dice, de los cuales, si alguno de estos se practican, los tales no heredarán el reino de Dios. Es muy fácil a veces hacer las cosas, hermanos, y no analizar que eso va en contra de las cosas de Dios y que por tal motivo no heredaremos el reino de Dios. Antes de todo esto, lo que busca aquel hijo de Dios, aquel hijo de Dios que han hecho y que han vuelto a las concupiscencias de la carne, antes de reconocer que en esencia han desobedecido, han dado pie a sus concupiscencias de la carne, buscan la manera de cómo justificar. Y son tan bíblicos que empiezan y sacan los textos diciendo: pero la Biblia dice esto. Pero el Señor quiere de nosotros que vivamos felizmente. Y para que vivamos feliz, pues bueno, mi felicidad no radica en Dios, radica en que tenga que hacer estas concupiscencias de la carne. Es muy triste y lamentable que de esta manera, ¿verdad?, tengamos que escuchar, ¿verdad?,
de aquellos que están viviendo la concupiscencia de la carne. Dios nos libre de todo pecado. Por eso Dios les pidió, ¿verdad?, a aquellos cristianos nuevos que no vivieran conforme a la ley, porque es la manera en cómo el pueblo de Israel antiguamente, antes de nuestro Señor Jesucristo, vivía. Y practicaban las concupiscencias y se justificaban delante de la ley. No cumplían lo que Dios les había dado y se justificaban una y otra vez. Y justamente por eso, ¿verdad?, Dios se provocó, ¿verdad?, el rechazo de aquello que hacían, lo cual no agradaba a Dios. Lo cual, en absoluto, porque era más un deseo intenso de pecar antes que de agradar a Dios. Pero afortunadamente, hermanos, al aceptar a Cristo Jesús, el dominio de las pasiones carnales se neutraliza por la obra del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Cuando se cede totalmente a la voluntad, a Él, todo, hermanos, queda en manos propias de la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Y aunque la carne sigue siendo el mismo enemigo, eso no va a quitarse, va a seguir siendo el mismo enemigo, más acérrimo. Ahí es donde justamente el Hijo de Dios entra en un momento en la cual se reviste de la gracia del Espíritu Santo de Dios para que, con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda salir victorioso. Amén, hermano. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allá en Romanos 8. Romanos 8, pero vamos a ver sus versículos 9 y 10 con la ayuda de Dios. A ver. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Versículos 9 al 11 con la ayuda de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos en Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. ¿Cuánta gloria a Dios, hermano? Así es, hermanos. Ahora, si Cristo Jesús está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. La concupiscencia de la carne está muerta hasta el pecado. Porque entonces es Cristo Jesús aquel que vivifica también nuestra vida, aquel que purifica y nos exalta y nos levanta y nos da la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Amén, aleluya. A través, ¿por qué? Porque Él mora en nosotros y su Espíritu que está en nosotros nos da esa victoria con la de Dios. Amén. Dice la última parte de Romanos 7:5. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Llevando fruto, fíjense, llevando fruto para la muerte. Estas pasiones carnales, hermanos, que alimentan especialmente aquello que escuchamos, ¿verdad? Todos los días se alimenta de esta manera. Antes de glorificar a Dios, antes de darle la gloria a Dios, busca la manera de cómo justificarse. Por eso dice, el versículo dice, llevando fruto, ¿verdad? Dice, llevando fruto para muerte. Sí,
Usted, hermano, usted, hermana, que vive bajo esas concupiscencias de la carne. Sepamos esto, hermano, que cuando vivimos bajo las concupiscencias de la carne, cuando estamos justificando el pecado, cuando estamos justificando la forma en cómo estamos viviendo, cuando ya pecamos y estamos justificando, antes de reconocer que le hemos faltado a Dios, antes de reconocer que esas concupiscencias de la carne mueren en nosotros por nuestro pecado y porque no hemos agradado, porque no le hemos buscado a Dios, antes de justificarse, cuando usted se está justificando de esa iniquidad, usted está haciendo y está dando frutos de muerte. Así lo dice. Dice, llevando fruto para muerte. ¿Eso que está haciendo usted? El Espíritu de Dios le ilumine y le haga saber que usted está llevando frutos para muerte eterna. Para muerte eterna. No se deje engañar, mi hermano o mi hermana. No se deje engañar. Muchas ocasiones, ¿verdad? Decimos, no, es que la Biblia dice así. Y empieza el cristiano, la persona que conoce a Dios, a buscar citas que lo ayuden a justificarse. Pero es el enemigo de Satanás que le está ayudando a justificar su vida que está viviendo en iniquidad y en maldad. Dice, vamos a ver lo que nos dice Romanos 6, 21 y 23. Una cita que todos conocen. Más ahora, 6, 21 y 23. Dice, porque qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. ¿Qué fruto tenéis de aquellas cosas en las cuales ahora avergonzáis? Si es que os avergonzáis. ¿Qué fruto tenemos? Ninguno. El fruto de esa iniquidad, de esa maldad, es la muerte eterna. Porque la paga del pecado, por el que resultado de su pecado, es la muerte. Mas la dádiva de Dios, mas la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Consideremos ahora lo que estamos haciendo. Consideremos ahora, hermanos, de qué manera estamos viviendo. Santiago 1:15, con la ayuda de Dios, amén. Con la ayuda de Dios, Santiago 1:15. Dice la palabra de Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así de sencillo. Su deseo carnal, su concupiscencia, después de que usted ha concebido ese deseo, después de que usted ha concebido ese pecado, ese deseo carnal, dice, da luz al pecado. Se genera el pecado. Y después de que se genera el pecado, ¿verdad? Da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, una vez que se complementa el pecado, de iniquidad, la maldad, de lo que usted deseó desde un principio, da luz a la muerte. Da luz a la muerte. Dios nos ha dado un entendimiento, nos ha dado sabiduría, y máxime como hijos de Dios nos ha dado sabiduría para comprender los deseos de la carne, para entender cuándo esa concupiscencia y deseo carnal viene del pecado, viene del enemigo, y lo que Satanás quiere es que caigamos en esa iniquidad, que se consuma ese deseo, que se conciba ese deseo. Pero el Espíritu Santo nos muestra todo lo contrario, que eso es iniquidad. Pero si la persona o el hijo de Dios vive alejado de Dios, vive sin sustento de la palabra, del conocimiento de su palabra, ¿qué pasará? Aquel deseo de concupiscencia
concebirá a ese pecado. Y se consumará lo que inicialmente pensó y deseó. Se va a consumir. Y al consumirse ese pecado, la Biblia nos dice que el resultado, la paga de ese pecado, es la muerte. Por esa razón, el título, ¿verdad?, de esta escuela dominical dice: viviendo en la carne, sus deseos lo van a condenar. Si usted vive en la carne, si usted vive conforme a las concupiscencias de lo que su carne le está deseando, entonces su carne, sus deseos, lo están llevando a la condenación. Cuidado, hermano, mucho cuidado, porque esto ha acarreado a muchos hijos de Dios. A muchos hijos de Dios los ha arrastrado a las concupiscencias del pecado. Las mentiras de Satanás los ha acarreado, ha destruido sus vidas, ha destruido lo que Dios ha hecho en sus corazones, ha destruido lo que Jesucristo hizo en el corazón de ustedes o de aquellos hermanos, ha destruido hogares, ha destruido trabajos, ha destruido muchas cosas. Pero no es culpa de Dios, no es culpa del Señor Jesucristo, es responsabilidad de cada uno de nosotros, de que nos mantengamos firmes y dispuestos a vivir a través de la guianza del Espíritu Santo de nuestro Dios. En resumen, hermanos, entendemos que vivir gobernados por los deseos de la carne es ceder a lo malo, es ceder al pecado, a lo que Cristo Jesús nos ha indicado que es muerte. Ser dominado bajo cada pasión desordenada, cayendo en una vida de perversidad, que finalmente dará como fruto la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Pero, hermanos, no tenemos que vivir de esta manera. Tenemos que entender que tenemos una esperanza todavía. Y esa esperanza está depositada en Cristo Jesús. Es el tiempo de que usted reaccione. Es el tiempo de que usted abra los ojos. De que usted, ¿verdad?, vea que nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de esta humanidad, de este mundo, la que obra gloriosamente en nuestra vida y la que nos ha libertado, Él es el único que puede ofrecernos una vida eterna y liberarnos de esa muerte eterna. Liberarnos de esa muerte, de esas concupiscencias. Pero todo está en que usted reconozca en principio que su vida vive en iniquidad, en maldad. Todo empieza porque nosotros nos reconozcamos delante de Dios y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Viviendo en la carne, los deseos, la concupiscencia de nuestra carne nos llevan a la condenación. Pero la gracia del Espíritu Santo, su grande misericordia, nos lleva a la vida eterna. Oremos a Dios, hermanos. Amén. Bendito Padre Celestial, en este día, Señor, delante de ti está nuestra vida. Delante de ti ponemos todo nuestro ser entero para que tú lo escudriñes, para que tú lo examines, Señor. Examina, oh Dios, mi corazón. Examina, oh Dios, mi vida. Y prueba tú, Señor,
Prueba tú, Padre Santo, qué ha sido de mi vida. ¿Qué ha sido, Señor, de la vida de cada uno de mis hermanos? Pruébala tú, Señor. Si hemos andado en camino de perversidad, en caminos de maldad, en caminos de iniquidad, te rogamos que tú nos perdones, tú nos limpies, que quites toda maldad de nuestro corazón y de esta manera, Señor Jesús, puedas tú restaurar nuestra vida hacia ti, Señor Jesucristo. Haciendo a un lado el pecado, la inmundicia, la iniquidad de nuestro cuerpo, de nuestra carne, para vivir plenamente a través de la dirección de tu Espíritu Santo, viviendo conforme a lo que tú deseas de nosotros. Conforme, Padre Santo, a tu Espíritu Santo. Ayúdanos. Guárdanos. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda tus hijos, Señor, de ser esclavos del pecado. Tú ya nos libertaste, ya nos limpiaste, Señor. Y ahora lo que queremos es vivir para ti. Vivir para ti, vivir en tu gloria, Señor. Y eso implica que nosotros debemos de tener en cuenta, Señor, que nuestra manera de vivir debe estar, Señor, arraigada y cementada bajo tu gracia bendita, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, para poder ser victoriosos en ti. Oh Señor, no estamos exentos de que nuestra carne, Señor, tenga deseos de hacer cosas que van en contra tuya. Pero he aquí, Señor Jesús, donde nosotros, arraigados de tu Espíritu Santo, queremos que tú seas, que tú estés con nosotros para poder lograr la victoria en ti. Señor, en tus manos estamos. Glorifícate y derrama de tu gracia. Gracias, Señor Jesús, porque creemos que tú lo vas a hacer así. Gracias. Gracias, Padre Santo. Alabamos tu nombre, bendecimos tu bendito y santo nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, nuestro Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Así es, mis hermanos, Dios les bendiga y les ayude y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros de ahora para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios los guarde y que esta enseñanza sea de grande bendición para todas nuestras vidas. Amén. Dios sea con ustedes.